modificación o la creación de la Fiscalía General será esta dependencia que va a ser la concentradora de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría de Justicia, y así vamos a decirlo, pues como todos los mortales, vamos a tener, por así decirlo, poder ilimitado para ejercer la ley. Los márgenes y los límites ya se encuentran en la legislación que no se ha modificado. Es una figura, una institución en la que se concentró estas instituciones para poder dar un mejor resultado. Así se pensó, así se diseñó. Como dice aquí el doctor, habrá que ver si con este nuevo esquema, no en la operatividad real, encontramos alguna deficiencia, pero eso lo vamos a ver hasta que esté operando en sus 100%. Sobre los números, sobre estas clasificaciones de los delitos. Y luego mejor los voy a invitar a hablar sobre el feminicidio, me encantaría porque ya los vi que sí traen el tema. ¿Esto se podría manejar con mayor transparencia? ¿Podríamos tener mejor los números en lugar de que estuvieran perdidos en varias dependencias? Bueno, es que el problema no es ese. El problema tenemos obviamente que los números pueden estar ahí, pero representan una parcialidad de la realidad. Okay. Vemos todavía que la cifra negra es muy alta en Jalisco. Se habla de más del 80% de delitos que no son denunciados. Yo quiero hacer énfasis en que el Ministerio Público tiene que fortalecerse, darle en la logística, en la infraestructura, en la preparación, los materiales adecuados. Y si lo quieren poner en la Secretaría de Turismo o en la Secretaría de Planeación, no es problema. El problema, vuelvo a decir, no es de una parte de organigrama. El problema es de funcionalidad. Como están actualmente los agentes del Ministerio Público, que tienen contratos de plazo de 6, 8 meses, que están con una serie de presiones, que tienen la parte de los filtros de control de confianza, una serie de cuestiones, es muy difícil poder de alguna manera erradicar eso. Aquí nosotros lo que vemos es la parte que en este sentido estamos nosotros diciendo, no hubo, al menos en el estado de Jalisco, de mi parte y del grupo de investigadores que yo conozco muy bien en el área de seguridad, algún consenso para poder discutir este tipo de situaciones. No fuimos convocados. Esa es una de las partes que nosotros vimos. Otra parte, vemos que hay una premura, un aceleramiento. Tuvieron 8 meses y nosotros desde investigador, y no es una crítica de alguna manera en la persona, sino es en la parte de las políticas públicas, en esta área tan sensible que demanda la ciudadanía, no se cuidaron una serie de detalles muy importantes que después de alguna manera salieron a la luz. El caso, por ejemplo, ahorita del fiscal general, que todavía no ha sido de alguna manera ratificado, el mismo artículo 2º transitorio de este decreto que fue publicado, pues le impide tomar el cargo. Es decir, aquí hay un impedimento que se está incumpliendo. Es decir, está de manera encargado de despacho, pero aún así no cumple los requisitos para ser encargado de despacho. ¿Qué requisitos tendría que tener? El requisito que marca la Constitución en relación a los mismos requisitos que marca para ser magistrado. Y ahí hay un candado que evita haber sido de alguna manera secretario de despacho, por lo menos de haberse separado por lo menos un año antes. Y en ese sentido, el artículo 2º transitorio que lo trae el legislador dice específicamente que para ser encargado de despacho debe de cumplir los requisitos que establece la Constitución para ser magistrado. Sin embargo, está ahí, entonces hay un incumplimiento en ese sentido. ¿Hay una violación ahí? Mira, precisamente es parte de una reforma que ya está en el Congreso, donde se planteó modificar los requisitos para ser fiscal general, toda vez que en la propuesta original efectivamente se pretende que los requisitos que cumpla son los mismos para ser magistrado, cuando la figura es totalmente diferente, cuando la figura obedece a otros Hay que decir que para ser magistrado tienes que haber ejercido 10 años, ¿no? Pero más que nada aquí habla de una fracción quinta, Cecilia, donde habla de una serie de impedimentos, que si había sido síndico no puede ser fiscal, si había sido regidor no puede ser fiscal, si había sido diputado no puede ser fiscal, si había sido parte del gabinete no puede ser fiscal, etcétera, etcétera, que la verdad resultan hasta absurdos. Claro. Entonces, es un tema de una reforma que ya está en el seno del Congreso, ya está en comisión de puntos constitucionales revisándose. Entonces, en este momento, para que entienda la población, el fiscal general está solo como encargado del despacho. Sí, pero a ver, pero aquí la cuestión es, mientras, lo que pasa es que aquí la figura del fiscal general tiene que pasar con lo que es, en este caso, la anuencia del Ejecutivo, pasar a una ratificación por parte del Congreso. La mitad más 1, nos dice la ley, que en ese sentido tiene que ser ratificado. Mientras pasa esta ratificación al Congreso, se nombra interinamente un encargado de despacho.
de esta Fiscalía General. Y esta Fiscalía General, este encargado de despacho, tiene que reunir los mismos requisitos que de alguna manera se establecen para ser magistrado. Todavía no se cambian. Pero si ellos cambian eso bueno, antes se cambiaría. de que lo nombren. Pero pero ya está en funciones. Ahora lo hicieron muy rápido, fueron muy veloces. La legislatura antepasada y la pasada, yo decía, bueno, por piedad, porque tardan tanto en hacer las modificaciones. Podríamos estar debatiendo aquí el tema de la interpretación, porque una cosa es reunir los requisitos y otra también si tiene algún impedimento, que es lo que señala, porque más que un requisito es un impedimento el que menciona el artículo 5º. El tema al final de cuentas es que no hay una designación tal como fiscal general actualmente del Ejecutivo, no la hay todavía, no la ha mandado al Congreso, y una vez que nos la envíe, ya que será después de esta reforma que deberá de quedar la semana que entra, por lo que entiendo resuelta, según lo que he platicado con compañeros diputados de las diferentes fracciones que la están revisando y que pretenden, por cierto, que la reforma sea un poquito más amplia. Entonces la votaremos no con la mitad más uno, no, requiere votación calificada, serán las 2/3 partes del Congreso, para que pueda ser ratificado el fiscal general. A ver, regresando, el fiscal central es el licenciado Rafael Castellanos. Está nombrado y no tiene ningún problema en su nombramiento, está en pleno uso y goce y atribuciones, facultad, ya lo vimos actuando en un asunto muy delicado, y está él al frente de la Fiscalía Central. Y el fiscal general encargado de despacho, así es técnicamente. En este momento hay una determinación como un encargado de despacho, porque como fiscal tal no lo ha nombrado el gobernador, y el nombramiento deberá hacerse conocimiento del Congreso y deberá solicitarse su ratificación. Es el procedimiento. ¿No es un capricho que sea Nájera o todavía no se sabe? Para efectos, Cecilia, por lo pronto del personaje que hoy conocemos, para el Ejecutivo es quien reúne unas condiciones de capacidad en términos de su conocimiento de la seguridad, de la Procuración de Justicia, en temas de protección civil, readaptación y de prevención del delito. Por ello es que él piensa que es la figura idónea, la pondrá en su momento de conocimiento del Congreso, hay que decirlo, a la fecha no lo ha hecho, no ha hecho una propuesta formal de fiscal general, o si lo hace en el momento de lo que nos ha en su momento confiado, será en este caso en la figura del señor Nájera, que creo que al final de cuentas cosa del reconocimiento de los jaliscienses en su labor que ha desempeñado al frente de la institución en su momento de seguridad pública, y hoy creo que sí es la figura idónea para ello. Ojalá que llegue la propuesta a concretarse y estaríamos votándola en el Congreso para darle las 2/3 partes de ratificación y pueda asumir funciones. Creo que lo importante es que ojalá en Jalisco podamos resolver el grave problema de inseguridad que vivimos con un ambiente nacional, que independientemente de las miles de causas que puede tener de orden social y una serie de factores que no tienen que ver nada más con el hecho de que tengamos una policía represora, sino todo un esquema social diferente. Creo que él reúne el perfil suficiente y necesario para que los jaliscienses estemos tranquilos de que está una gente profesional, preparada y dedicada al frente de una institución tan importante como la que se creó. ¿Cómo evalúan los académicos el trabajo que hizo Luis Carlos Nájera al frente de la seguridad del Estado? Bueno, aquí desde luego que los números no dejan mentir. Desde Jalisco tiene una serie de problemáticas muy graves. De estar por debajo de la media nacional, subió de alguna manera a estar uno de los estados con mayor conflicto, sobre todo delitos de alto impacto. Los números son fríos, no dejan mentir. En un sexenio se triplicaron el número de homicidios dolosos, una serie de cuestiones. Pero la discusión no sería esa, la discusión sería que independientemente de la persona que llegue, que reúna el perfil, la adecuación, la parte que tiene que ver con el proyecto que se está llevando a cabo, y sobre todo aquí vemos precisamente que este tipo de proyectos muchas veces podría sentirse que está peleado con la nueva concepción de seguridad ciudadana que se tiene que dar. Ahorita se tiene una concepción de seguridad pública estadocéntrica, en donde el Estado tiene que defender a toda costa sus instituciones para de alguna manera preservar, estamos en un Estado policial. Con esta cuestión, desde luego que nos lleva, nos encamina a concentrar todo ese tipo de cuestiones en una megafiscalía, un monstruo muy fuerte que de alguna manera podría... A los académicos lo que estoy viendo es que les asusta el tamaño.
No, nos asusta, y no es que nos asuste, sino nos preocupa la grave problemática que hay en cada uno de los subsistemas que deben de ser atacados de manera separada para poder de alguna manera controlarlo. Y voy a lo siguiente, en donde se tiene que trasladar, que esa es la parte que tiene que ver, es poner al ciudadano, al poblador, al habitante, como centro de las políticas públicas, que eso es la seguridad ciudadana, respetando sobre todo la parte que tiene que ver con sus derechos humanos y la parte que tiene que ver con la prevención. Este tipo de modelos ya vimos que en estados como Chihuahua no vino a reducir el problema, en estados de Coahuila fue un fuerte fracaso y que vino a perjudicar en los derechos humanos, en la parte que tiene que ver con las víctimas, esa problemática, y una problemática más fuerte es la parte de la corrupción. Ahora será más fácil en la parte de corromper a una sola instancia para poder controlar todo, que esa es la preocupación real desde las trincheras, independientemente, sin ponerle nombres, para estar en ese sentido, en la preocupación desde la investigación. Bueno, vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a seguir hablando sobre esta modificación que se hizo y la gran Fiscalía General que tiene ahora el Estado de Jalisco.